Les saludamos en el nombre del Señor Jesucristo, deseando que las bendiciones de nuestro Padre Celestial sigan siendo derramadas sobre cada uno de ustedes. Deseamos también que en esta mañana, primer día de la semana, podamos leer estas porciones para así meditar en la persona de nuestro amado Salvador, el Señor Jesucristo. Y vamos a leer en la Epístola a los Hebreos, capítulo 1, desde el versículo 1 hasta el versículo 4. Dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Deseando que la bendición del Señor siga reposando sobre nosotros con la lectura de su palabra. Amén. Apreciados, esta epístola va a ser una exposición magistral para demostrar la superioridad de Cristo con respecto a todo aquello que los judíos apreciaban y valoraban como parte de su fe. Porque si algo no entendían los judíos, era cómo aquel Jesús de Nazaret podía ser el Hijo eterno de Dios. No llegaban a comprenderlo y lo tenían como maestro, pero no podían aceptarlo como el Cristo, el enviado de Dios. Y aquellos que habían conocido de la ley, el escritor a los hebreos va a demostrar a través de los mismos elementos que había en la ley, que el Señor Jesucristo es el Hijo de Dios, es Dios manifestado en carne. Y por eso hace una exposición magistral en esta epístola, demostrando así la superioridad de Cristo con respecto a los ángeles, con respecto a Adán, a Abraham, a Aarón, a Moisés, al templo, a las ofrendas. El Señor Jesucristo superior a todo eso. Y en este capítulo 1 es la introducción al tema de la superioridad de Cristo y comienza entonces reflejando lo que el Señor Jesucristo es. Y con solamente esa pequeña introducción de los versículos que hemos leído, nos hace entender la grandeza de esta bendita persona, el Señor Jesucristo. Él va a explicar aquí que definitivamente Jesús es el Hijo de Dios. Pero para los judíos ese concepto iba mucho más allá de lo que nosotros entendemos. Un judío interpretaba correctamente que decir que Jesús es Hijo de Dios o el Hijo de Dios era reconocer de que Jesús es Dios mismo. Ellos podían decir, porque tú siendo hombre te haces igual a Dios porque dices, Hijo de Dios soy. Así lo entendían ellos y es lo que la Biblia refleja, que el Señor Jesucristo es igual a Dios y por eso Él es el Hijo eterno de Dios. Y precisamente en estos versículos Él lo va a explicar diciendo que Dios nos ha hablado en estos postreros tiempos en Hijo, dice la versión original. Quiere decir que el Señor Jesucristo es el Verbo encarnado. Es Dios mismo hablando a la humanidad, pero de una manera más directa, por medio de su amado Hijo. Nos dice el evangelista Juan que en el principio era el Verbo y el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. Y después dice, y aquel Verbo fue hecho carne y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia
y de verdad. De manera que el Señor Jesucristo es Dios manifestado en carne, el Hijo eterno. Y lo que Él indica en el versículo 3 nos habla de la superioridad de Cristo en virtud de lo que Él es. El hecho de que Él sea el Hijo de Dios le hace muy superior a todos, porque eso implica de que Él es Dios mismo. Ahora, nosotros sabemos acerca de la doctrina que encontramos en la Escritura que nos habla de la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y el hecho de que el Señor Jesucristo sea el Hijo, eso no lo hace inferior al Padre. Goza con igualdad al Padre, igualdad al Espíritu Santo. Como lo expresa el apóstol Juan, 3 son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos 3 son uno. Y también el Señor Jesucristo podía decir: yo y el Padre, uno somos. De manera que, como lo expresa el apóstol Pablo, el cual, siendo igual a Dios, no estimó eso como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo. Hay muchas escrituras que nos reflejan esta verdad de que el Señor Jesucristo es igual a Dios y no hay otra razón que no sea que Él es Dios. Porque lo que nos enseña la Escritura es que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son 3 personas y un mismo Dios. Ahora aquí en el versículo 3 habla de eso, de la esencia misma de lo que el Señor Jesucristo es. Él dice, el resplandor de su gloria. Hablando de Dios, el Señor Jesucristo es ese destello del esplendor, de esa luz inaccesible de Dios. De manera que Él refleja plenamente esa gloria de Dios. Gloria que era inaccesible para los hombres e incluso inaccesible para los seres angelicales. Sin embargo, el Señor Jesucristo es el resplandor, el destello de esa gloria. Porque en la bendita persona del Señor Jesucristo, toda esa gloria ha sido así manifestada al hombre. Dice el Juan, vimos su gloria como la del unigénito del Padre. De modo que Él vino a este mundo y aunque, como expresa el poeta, velada su gloria, sin embargo se pudo ver parte de esa gloria destellando en la bendita y gloriosa persona de nuestro Señor Jesucristo. Las excelencias de ese ser, glorias merecidas por su grandeza, por su poder, por lo que Él es en sí mismo y lo que Él hace. Las glorias inherentes a sus cualidades divinas, su omnipotencia, su omnisciencia, su omnipresencia, características exclusivas de Dios que son manifestadas en el Señor Jesucristo, demostrando así que Él es Dios. De modo que esa gloria inaccesible ha sido posible verse a través de la persona del Señor Jesucristo. Por eso Él dijo, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. De modo que Él refleja plenamente las glorias de ese Dios maravilloso, porque el Señor Jesucristo es Dios manifestado en carne. El resplandor de su gloria. Pero también dice la imagen misma de su sustancia. Y no es solamente lo que Él refleja como tal, sino lo que Él es.
El Señor puede reflejar plenamente la gloria divina porque Él mismo es Dios. Esencialmente, la imagen misma de su sustancia, la expresión allí en el original es la copia exacta, la impresión. De manera que el Señor Jesucristo es Dios, igual a Dios, exactamente, porque Él es la imagen misma de su sustancia, su esencia. Él no es un ser creado, Él es el creador. Él ha existido eternamente. Es lo que Él va a escribir en los siguientes versículos. Él tiene el trono, tu trono, oh Dios, por los siglos de los siglos. Cetro de equidad es el cetro de tu reino. Adórenle todos los ángeles de Dios. De manera que un ser que recibe adoración, un ser que refleja gloria, un ser que es creador, no puede ser otra cosa que Dios mismo. Por eso es maravilloso reconocer la deidad de nuestro Señor Jesucristo, Dios manifestado en carne. Pero hay que entender de que podemos distinguir al Padre y al Hijo. Él es el Hijo eterno porque existe también el Padre eterno. Aunque la Biblia dice que están perfectamente unidos el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, tenemos que entender que el Padre no es el Hijo y el Hijo no es el Padre, que son dos personas, el Padre y el Hijo, y también la persona del Espíritu Santo, un Dios verdadero. Ahora, Él dice allí que a pesar de lo que Él refleja esa gloria divina, siendo el resplandor de su gloria, siendo la imagen misma de la sustancia de Dios, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, Él habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados. Es maravilloso que aquel que murió en la cruz, que derramó su sangre y que padeció por nuestros pecados, era Dios mismo manifestado en carne. Él tomando nuestro lugar, llevando el castigo, llevando así el juicio que nosotros merecíamos, porque Él se hizo hombre, un poco menor que los ángeles, y estando en esa condición de hombre se humilló a sí mismo hasta la muerte y muerte de cruz, sin tomar en cuenta, sin considerar que Él mismo es igual a Dios. Sin embargo, estuvo dispuesto a hacerse semejante a los hombres y en esa condición morir de esa manera vergonzosa por la crucifixión. Pero en esa condición fue que Él pudo efectuar la purificación de nuestros pecados. Por eso es maravilloso pensar la grandeza de ese bendito ser y cuánto estuvo dispuesto a humillarse a sí mismo para llevar sobre sí el castigo de nuestros pecados y por medio de ese sacrificio efectuar la purificación de nuestros pecados. Sin embargo, su humillación, que fue hasta lo más bajo, no quedó así, sino que Él fue exaltado hasta lo sumo. Y en su carácter y su derecho como el Hijo de Dios, después de haber resucitado de entre los muertos, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Él fue resucitado de entre los muertos con poder y gloria. Habiendo puesto su vida, la volvió a tomar. Y ahora Dios le ha dado un nombre que es sobre todo nombre,
para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de lo que está en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Por eso alabamos y glorificamos a este bendito ser que es digno del honor, de la gloria, de la honra y la fortaleza, porque Él, siendo Dios, se humilló hasta la muerte, habiendo tomado forma humana para efectuar la purificación de nuestros pecados, pero que resucitó al tercer día y ahora ha sido exaltado hasta lo sumo, y los que hemos sido salvos por su sacrificio, por la fe en la obra que Él hizo, le reconocemos como Señor y Dios. Que el Señor nos ayude en esta mañana a seguir impresionados con la característica de este bendito ser, el Hijo de Dios. Lo que Él es, el resplandor de su gloria, la esencia misma de su sustancia, la sustancia de Dios, lo que Él estuvo dispuesto a hacer, la purificación de nuestros pecados por medio del sacrificio de sí mismo, y a lo que ahora es y donde está, a la diestra de la majestad en las alturas. Amén.